Esas cosas pasan, lamentablemente. Pues eso hace que la gran comisión quede olvidada, se echa a un lado. Ahora, esto no es un llamado solamente a organizaciones religiosas. Esto es un llamado a cada uno de nosotros en nuestro carácter individual, como creyentes. Usted, para todo. Exacto. Usted conoce a Cristo. Usted no tiene que pertenecer a ninguna congregación para hablarle a otro de Cristo. ¿Ok? Usted no tiene que esperar que el pastor le diga a usted que vaya y evangelice. Eso es una decisión que usted mismo tiene que tomar como cristiano genuino. ¿Se la puede tomar? Bueno, si Dios está contigo y el Espíritu Santo está contigo, tú no tienes que esperar que un hombre te diga que tienes que hablarle a otro de Cristo. Aquí lo dice la Biblia. Por eso yo les pregunto a ustedes siempre, ¿le hablaste a alguien de Cristo hoy? Yo no se lo he preguntado. Cuando ustedes van para la escuela, ¿qué les digo? Háblale a algún compañero de Cristo. Yo lo hago. Si están en una situación difícil y ustedes ven que hay un compañero que está pasando por alguna situación difícil, háblale de Cristo. De cómo Dios puede cambiar su situación. Pero si nosotros nos conformamos con vivir una vida religiosa, cómoda con Cristo, y no le decimos al mundo que Cristo está vivo, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos haciendo nuestra responsabilidad. No estamos pescando hombres. Es nuestra comisión, nuestra gran comisión, Nuestra responsabilidad. nuestra responsabilidad, nuestro deber. ¿Ok? Y tenemos que tener eso, ¿verdad?, bien presente, tener pasión por el Evangelio. Hay veces que nos vamos a sentir mal, que no vamos a tener ganas, que nos van a faltar fuerzas para hablarle a otro de Cristo. ¿Pero qué hacemos? Pedirle al Señor que nos dé fuerza. Orar. Orar. Leer la palabra. Leer la palabra y buscar la forma en que Dios nos capacite para hablarles a otros de Cristo, pero de Cristo, no de religión ni inventos de hombres. Ni de denominaciones, ni de inventos, no. De Jesucristo. Y la mejor forma de hablar de Jesucristo es desde un punto de vista bíblico, con la Biblia en la mano y en el corazón. Alguna gente no te va a escuchar, pero otros van a caer en la red como caen los peces en la red, y te vas a convertir en pescador y pescadora de hombre. Ese llamado que Cristo le hizo allí a esos dos hermanos, nos lo está haciendo hoy a cada uno de nosotros, los que me ven en la internet, los que me escuchan en la radio, los que están en la comunidad que me escuchan. Suelten los paquetes y vayan a predicar. Suelten los paquetes y vayan a predicar. Exactamente. Amén. Pescar almas es un llamado que nos hace Cristo como genuinos creyentes, como a genuinos creyentes. Versículo 21, Clarimar. Estamos en Mateo 4, versículo 21 y 22. Amén. ¿Lo tienes, mi amor? 21, ¿verdad? 21 y 22. ¿Lo tienes, Dieguito? 21 y 22. Mateo 4. Vamos. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ok? Se dieron cuenta que entonces ya él había reclutado ¿a quién? A Simón y a Andrés. Y ahora se encuentra. Y ahora se encuentra con otros pescadores. Con Jacobo y Juan. Con Jacobo, que le llamaban también Santiago, y su hermano Juan. Y les dice lo mismo. ¿Qué les dice? Dejaron su barca al instante. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre.
que remendaban las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así mismo dice allá también en el otro ¿Okay? Originalmente, quiero que sepan este detalle, Jacobo como Juan, ¿okay? Tanto Andrés, el hermano de Pedro, que como Juan, hermano de Jacobo, estos dos hombres habían sido discípulos de alguien. ¿De quién? No lo dice ahí, ¿verdad? No lo dice el Evangelio. Habían sido discípulos de Juan el Bautista. Quiere decir que cuando Andrés y Pedro, su hermano, o Simón, el Señor los llama. Por eso que ellos al escuchar a cuando Él los llama, al instante dejan las redes porque ya sabían de Él. Ahí se puede creer que ellos dejaron al instante. La dejaron al instante, pero era Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista, y lo habían visto, probablemente habían visto a Cristo, y probablemente habían visto su bautismo. ¿Cómo yo sé eso? Pues vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Lo tienen? De los evangelios es el último evangelio, Clary. Capítulo 1. Y van a leer el versículo 35 al 40. Y vas a ver la información que hay ahí. ¿Lo tienes, papito? Diego. Voy a ver cómo se titula. Voy a ver cómo se... Capítulo 1, del 35 al 40, Diego. Voy a ver cómo se titula. Okay. Los primeros discípulos. Los primeros discípulos. O sea que Juan, ¿verdad? Está hablando de lo mismo. Ahora, el Evangelio de San Juan se distingue porque es un evangelio sinóptico, ¿sí o no? No. El Evangelio de San Juan no es sinóptico. De todos los evangelios es el único evangelio que no se parece a los demás. Porque tiene más información. Porque tiene más información o porque dice las cosas de una forma tal vez distinta. ¿Ok? Y les traigo este evangelio que no es sinóptico para que puedan ver cómo Juan habla sobre el reclutamiento de los discípulos. Vamos a ver, léelo, del 35 al 40. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Cuando dice Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos. Juan, esa Juan tiene que ser el Bautista. Juan el Bautista, muy bien, va bien, Clary, exactamente. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Los discípulos de quién? De Juan el Bautista. Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús. Continúa. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te Hasta el 40. hospedas? Ajá. Él les dijo: venid y veréis. Ajá. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora 10. Uno de los dos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón. Pedro. Y no dice que Juan le seguía, que el otro Juan le seguía, ¿no? Simón. Andrés solamente menciona. Andrés, Simón, Pedro. No, Andrés, hermano de Simón Pedro. Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El otro se entiende que probablemente era Juan, hermano de Jacobo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo los recluta acá en Mateo, ya ellos sabían quién era. ¿Entienden ahora? No era que ellos estaban en un trance, porque muchas personas han dicho
que el Señor, porque tenía poderes, los hipnotizó. Pues no, son inventos del mundo. El Señor no tiene que hipnotizar a nadie para convencerlo de nada. El Espíritu Santo convence al que tenga que convencer. ¿Ok? Y Dios no tiene que hipnotizar a nadie. Sencillamente estos hombres ya habían escuchado de Él. Eso no le hace falta a Dios. Eso no le hace falta al Señor, ¿verdad que no? ¿Ven? Sus corazones estaban entonces listos a seguirle sin excusa ni atadura. Hombre sencillo. Versículo 23. 23 de Mateo 4. ¿Ven? Yo lo quiero leer. Versículo 23 de Mateo 4. Y con este versículo nos vamos a quedar, pero este versículo tiene mucha información y es bien importante. ¿Lo tienes clarito? Mateo 4. Claro. Mateo 4, versículo 23. Vamos a ver. ¿Lo tienes, Dieguito? Amén. ¿Tú lo tienes, mami? Yo quiero que lo leas que leas el versículo tú, Clarima, el versículo 23 de la versión de las Américas, pero también Amarili, que la lea, o Diego, que la lea de la Reina Valera. Amén. Yo primero voy a titular ¿Cómo se titula? La fama de Jesús se extiende. Ok. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas. En la sinagoga. En las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok. Primero, recorrió Jesús toda Galilea. Toda Galilea. ¿Y qué dice más? El Señor de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Ya que hemos hablado tanto de esto. Eso es lo que yo no quiero. Yo nunca te he explicado lo que es una sinagoga. No es lo que sea. Porque él está en tu sinagoga, si una sinagoga lo rechazaron. Bueno, él lo rechazaron en una sinagoga y ha tenido problemas en sinagoga. Eso es lo que no entiendo. Pero él entra a otras sinagogas. No es una sinagoga. Esta otra. Pues claro, hay 30 pueblos alrededor del mar de Galilea. ¿Las sinagogas qué eran, Diego? Como ¿Para qué eran las sinagogas? una iglesia. No era una iglesia. Era un lugar donde se reunían. Era un lugar de reunión. ¿Ok? No era el templo, no habían sacerdotes en la sinagoga. No predicaban. Habían líderes que designaban siempre que alguien leyera. Escucha. No era como una iglesia donde se reunían. Escucha, hija mía, estoy explicando. Era un lugar de reunión que no tenía el carácter litúrgico del templo o de una iglesia como tú la conoces hoy. No tenía ese carácter litúrgico. O sea, no habían ritos. Escúchame, hija mía, para explicártelo completo. No habían ritos, no se hacía lo que se hacía en el templo, pero sí, ¿qué se hacía en la sinagoga? La gente se reunía para estudiar la palabra. Es como una biblioteca, pero estudiando de todo. No necesariamente una biblioteca. Era algo más informal. Era algo más informal que el templo. Que el ritual que se ¿Ok? Y allí iban de diferentes hombres de Dios a estudiar la palabra y a leerla. Y mientras se leía la palabra, la leían en voz alta, se disertaba, se discutía. Lo que estamos haciendo nosotros aquí. Era un lugar de reunión donde se discutía la palabra. Era un lugar de reunión en donde se discutía la palabra. Usualmente la sinagoga tenía un líder. Ese líder era el que determinaba quién iba a leer la palabra tal día y quién iba a discutirla, ¿verdad? ¿En qué momento específico? ¿Okay? Leo el comentario bíblico, léelo si quieres, mi amor. Largo. Sobre lo que es una sinagoga. Sinagogas servían como lugares de instrucción. Fuerte, mamita. De instrucción religiosas y para la oración. Se oraba, por supuesto. Eran los lugares más adecuados para enseñar y predicar en la comunidad judía el evangelio del reino, es decir, el mensaje que ya fue presentado. Ya ahí pasaste otra parte. Ahí estás en otra parte porque estás hablando del evangelio del reino. Pero eso es lo que es la sinagoga, ¿ok?